Hola, ¿qué tal? Te toca a vos. Bueno, no, presentame vos. Bueno, voy a presentarme directamente con la presentación. Bien, en esencia soy readaptador y monitoreo carga desde hace unos aproximadamente 10 años. Mi nombre es Martín Bochino, soy profe y licenciado en Educación Física. Respecto a las funciones actuales, digamos, la mayor experiencia que tengo es en el ámbito de la readaptación, en el entrenamiento a la fuerza y menos tiempo en el monitoreo de carga, ¿sí? Sobre todo de carga externa. Nosotros desde hace 10 años aproximadamente manejamos GPS, sí, más o menos 2015. En el ámbito de la preparación física, a grandes rasgos, desde 2004 a la actualidad, en el ámbito de la fuerza, de 2016 para adelante, era 2016 el dato, un monitoreo de carga preponderantemente externo, porque interno obviamente lo veníamos haciendo, y desde 2012 a la actualidad formando equipos interdisciplinarios de rehabilitación. Respecto a mi función, implica determinados consensos, por supuesto en el ámbito de la fuerza, tratando de conciliar situaciones y necesidades del cuerpo técnico, en este caso de Eduardo, y bueno, de Adrián, Chiqui, y la de la institución. Respecto al monitoreo de carga, algo relativamente parecido, ¿sí? Y en el ámbito de la readaptación, entre comillas, es donde yo siento que tengo un poquito más de libertad, porque ya libertad entre comillas por el hecho de que igual el consenso tiene que estar con el médico y con el kine, que en definitiva son los institucionales que están conmigo desde hace muchos años. No obstante eso, a partir de la llegada de Adrián se logró armar un área de monitoreo de carga interna y externa, ¿sí? Pero avanzamos mucho más en el aspecto de la carga externa. Y digamos que me pregunto cuál debería ser la función primordial del profesional de la educación física en el proceso de readaptación deportiva. Y en definitiva es, a grandes rasgos, apoyándonos en el área de monitoreo de carga, ¿sí? Análisis de rendimiento físico, diagnosticar la competencia, a partir de ahí evaluar y compensar déficit y asimetrías, apoyándonos en el área de fuerza, evaluación y readaptación también que está siendo construida. Obviamente evitar la pérdida de entrenamiento y partido, bueno, el registro y el monitoreo de carga, que también cuando hay un jugador lesionado obviamente nos tenemos que hacer cargo nosotros, pero siempre apoyándonos en el área de monitoreo, y la construcción de manuales de procedimiento, ¿sí? En este caso del área de readaptación, pero también el manual de procedimiento lo tendrá el área de monitoreo, el área de fuerza y evaluación. En respecto al área, en algún momento era fuerza por un lado, evaluación por otro, lo pensamos así, readaptación. Bueno, hoy estamos más cerca de este camino, ¿sí? De juntar lo que es evaluación, fuerza y readaptación. El área de monitoreo sí es un área bien vertical, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Área de nutrición y demás. Voy a pasar rápido de esto porque es bastante extenso lo que armé, entonces quiero ir, digamos, un poquito más rápido, pero preguntas, ¿sí? Que me hago o que nos hacemos respecto a la especificidad, que creo que es uno de los principios más importantes en general y sobre todo en el ámbito de la readaptación. Algunas cuestiones de la especificidad, de pensar una especificidad a nivel local o macro y una especificidad más contextual o global. Otra de las preguntas, esto de la mejora de la performance de técnico-táctica, si requiere exclusivamente una práctica específica, y así sucesivamente, esto como algunos disparadores, interrogantes que nos planteamos. Y sirve de base lo que habló Adrián, porque la demanda física del equipo en competencia oficial hoy es la primera fila, ¿sí? Los valores referenciales, lo que está asociado a
resistencia, ¿sí? Lo que está asociado a la aceleración y desaceleración de media y máxima intensidad, y lo que está asociado al sprint, tanto potencia metabólica asociada al sprint y el sprint propiamente dicho. Antes de la llegada del cuerpo técnico, nosotros teníamos solamente el sprint, por ejemplo, y en lo que es resistencia no teníamos 3, teníamos 2. O sea que eran metros por minuto y la banda de 14.4 a 25. Bueno, lo que hicimos fue adaptarnos a lo que ellos ya tenían construido, mucho más sólido, y pasamos a tener los 9 parámetros que Adrián ya les contó. Esto me costó un tiempo hacerlo entender, sobre todo en la parte médico-kinésica, de entender que, bueno, el promedio de equipo es ese, pero el promedio del jugador que estoy readaptando, un ejemplo, hoy es un volante interior. Y ese volante interior tiene un perfil individual que porcentualmente hablando está muy por encima del promedio de equipo. Entonces, digamos, el hecho de que entiendan que si estoy readaptando un central es una cosa que se acerca un poco más a lo que representa competir a nivel equipo, pero si tengo, por ejemplo, un volante interior, en ese caso, o el jugador que sea, cuando las diferencias porcentuales son de este estilo, bueno, en las tareas de campo la idea es individualizarlo aún más. Bien, las evaluaciones. Misma situación respecto al área de monitoreo. Nosotros no teníamos 9 parámetros, pasamos a tener 9. Teníamos 1 de velocidad, hoy tenemos 2. Teníamos 2 de resistencia, hoy tenemos 3. Los de fuerza eran 2, Adri. Habíamos puesto media intensidad de aceleración y desaceleración y máxima intensidad de acelerar y desacelerar, todo en una bolsa. Ellos vinieron, les pedimos que no nos desarmen los seteos, no lo hicieron. Ellos se adaptaron a nosotros en ese sentido y nosotros nos adaptamos a construir de esa manera. Respecto a las evaluaciones, situación relativamente parecida. 4 grandes estructuras. Lo voy a tratar de ir pasando rápido. Santi me va a dar una mano enorme porque armé la presentación para, como si tuviese la compu yo, ir y venir, y la tengo toda desarmada. Entonces, si yo paso con esto, salto de acá. Lo que quiero mostrar está a 10 diapositivas más tarde. Santi, vamos a elevación activa. Bueno, un poco lo que mencionaban anteriormente, esto de tener un protocolo, que eso en general nosotros lo teníamos muy protocolizado, bastante prolijo. De hecho, hubo algunas cosas que cambiaron, otras que no. El test de, qué sé yo, de dorsiflexión prácticamente quedó igual, el de elevación de pierna recta quedó igual. Esto es muy sencillo, el 1, 2, 3 y no más que eso. Avanzás una, Santi. Perfecto, me quedo ahí. Y esto de, bueno, tengo el protocolo, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con lo que me voy a encontrar? Y el test es una pavada, el 1, 2, 3. Bien, bueno, pero ¿cómo vamos a intervenir? Bueno, si tengo una simetría intervengo, bueno, ya eso es consenso, que eso sí fue consensuado. ¿Cuáles son los ejercicios que se intervienen para ese test? Y así sucesivamente, bien simple. Vuelvo, Santi, con amarillo ahí arriba, test de elevación. Me quedo ahí y ahora, evaluaciones analíticas, no me voy a meter en el de dorsiflexión porque es el test de Lange, ya saben, misma situación, protocolizo cómo voy a intervenir, a partir de lo que encuentro, ¿sí? Bueno, cuáles son las prioridades, si la magnitud cuando es muy baja, cuando la simetría supera tanto, etc. Ahora, dentro de lo que es el déficit de fuerza, Santi, vamos al puente de isquio. Misma situación, protocolo de cómo lo vamos a realizar. Este test nosotros no lo veníamos evaluando, no sé, Adri, vos sí lo venías evaluando. Bueno, o sea que todos los datos que ahora les voy a mostrar rapidito son datos, en este caso, Club Estudiante de La Plata, desde 2023 hasta el día de hoy. Voy a avanzar yo. Y bueno, en definitiva es lo mismo que pensamos con el monitoreo de carga es respecto a esta situación. En definitiva es tener valores referenciales, ¿sí?
de si este si este 10% de asimetría de una pierna derecha respecto a una pierna izquierda, bien, ese 10% ¿qué es? Porque, por ejemplo, a mí me pasó hace poco que uno de los profes me decía, pero ahí estás marcando como, digamos, valor referencial, como en rojo 10%. Y 10%, bueno, el 10% en realidad depende del test. Porque en este test, encontrarme un 3% es tan bueno y ya estar, por ejemplo, en 6% de déficit, este test con el protocolo, con la forma que lo tomamos, tiene que ser exactamente igual. O sea, quizás ustedes ahora están pensando que toman uno parecido. Bueno, en este caso es con un TRX, celda de carga. Bueno, hay que protocolizar. Una vez que protocolizamos, quizás ahí podríamos pensar en comparar. Pero los datos que nosotros tenemos nos hacen ver que el porcentaje, yo no puedo decir 10% porque sí. En realidad tengo que ver, una vez que saco las medias de bioestándar y demás, sabiendo que la muestra es normal, a partir de ahí sé si ese 10% qué es, ¿sí? Porque tengo el valor de referencia. Entonces, este 10 es un 1 en el valor referencia. Y acá no tengo los colores, que son 5, están en verde oscuro. Bien, no lo había visto. Excelente, muy bueno, bueno, regular y malo. En definitiva es, bueno es el promedio y ahí sucesivamente para arriba, desvío estándar, para arriba y para abajo, ¿sí? Bueno, entonces, en definitiva es esto, pensar la cuestión de establecer un valor referencial, que no los confunda esto, porque esto está pintado según lo que seleccioné. Yo seleccioné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, etcétera jugadores, y esto se va a pintar por formato condicional. Lo que sí tengo que ir a ver versus el valor referencial. Vuelvo al pintado ahí de test de isquio, Santi. Bien, no los voy a meter más a mostrar y a cargarlos con el tema de las evaluaciones, pero el procedimiento es lo mismo para todos, ¿sí? Voy a... semana tipo, Santi, por favor. Bien, rápidamente. Esta es una semana tipo, es lo que el club, digamos, ofrece a los cuerpos técnicos de una manera, digamos, no lineal, desde primera división a grandes rasgos hasta séptima división, trabajamos así. En el caso de que el partido suceda el día domingo, ¿qué se hace el día martes? ¿Qué se hace el día miércoles? Y así sucesivamente. Obviamente en primera división competimos mucho más, sobre todo si tenés copa, y eso se destruye y vamos a otro ejemplo. Acá tengo linkeado para ir a cada una de las sesiones, pero no es la idea, ¿sí? Porque si no, sí nos vamos a extender, pero a grandes rasgos, esto es una sesión de cargas altas, ejercicios poliarticulares, sea por circuito o por trabajo en series y repeticiones. Series y repeticiones no lo venimos aplicando más porque el cuerpo técnico trabaja mucho en circuito. Listo, vamos con eso, no pasa nada. A veces tenemos que consensuar y negociar cuándo es el carga alta o si es en el más 3, más 2, etc. Y después, estas son sesiones de control motor o según el sujeto ir a la historia lesional del tipo o al déficit que presentó en las evaluaciones. Por ejemplo, en el test de isquio, en el test de movilidad de tobillo, etc. O en el déficit de fuerza. Después, una sesión balística de miembros inferiores con general con métodos de contraste y en el día anterior balístico de miembros superiores. Esta estructura se fue modificando un poco, ¿sí? Con la presencia del cuerpo técnico de Eduardo y Adrián, bueno, y Chiqui, etc. Pero a grandes rasgos es lo que hace la institución. Hoy por hoy, de reserva a séptima división, como les decía, bueno, y en primera división se fueron ajustando a veces si hacerlo en el más 3, más 2, más 4, etc. Creo que ahora ahí en semana con una competencia creo que vamos. Perfecto. Bien, acá sigo yo un poquito. Bueno, la escala lo mismo, los números siguen siendo los mismos, los colores siguen siendo los mismos. El cuerpo técnico pidió pedir el anclaje verbal. Creo que nosotros lo teníamos en intenso y poco intenso y demás. Bueno, cambió el anclaje verbal, sí, pero siguió la misma lógica.
¿Cómo se va a preguntar? Bueno, esto ustedes lo saben seguramente mejor que yo. Bueno, la pregunta es ¿cuánto te ha costado el entrenamiento? ¿Cuándo? Preferentemente a los 30 minutos, a veces es antes, les voy a ser sincero, pero tratamos de que suceda de esa manera. La escala, ahora pensando en la escala de fuerza, ¿sí? Esta es una escala de Borg adaptada entre comillas porque digamos está el trabajo que hizo de su tesis Adrián, que nos gustó cómo estaba la percepción asociada, o sea, el anclaje verbal con el número y con el peso corporal, y la verdad que es más sólido, sobre todo cuando por ejemplo estoy testeando un test incremental, qué sé yo, un peso muerto convencional que lo testeamos, y la realidad probado con los jugadores y probado nosotros mismos, impacta mejor cuando uso el MR estimado con la percepción, con el, digamos, ese cuadrito que está ahí que habla del peso corporal, cuando lo comparo con el MR estimado por la velocidad. El MR estimado por la velocidad sobreestima un poquito más. Y cuando después vos a partir de ahí, si cometés, no el error, pero digo, si planificás a partir de ahí, la diferencia es bastante grande entre planificar con un MR ya sea estimado de percepción o de velocidad. Y ahora ya sí me perdí, creería... fíjate el amarillo de vuelta, Santi, por favor. Perfecto. Respecto al área del gimnasio, que también, digamos, la institución es uno de los servicios, entre comillas, que ofrece, somos bastante hinchapelota con el tema de la construcción de los ejercicios. No nos gustan los BOSU, pero esto es histórico, no es de hace un año. Somos bastante talibanes en ese sentido, y digamos que lo que buscamos es trabajar desde la certidumbre a la certidumbre, en todo caso con perturbación. O sea, lo más simple posible para que la complejidad se presente en el campo. De la superficie estable a la superficie estable, trabajamos con superficie estable, y de última la perturbación es por encima. En general no hemos tenido grandes temas con esa situación. Una vez sola tuvimos que, digamos, discutir entre comillas con el tema de la superficie estable, que terminó siendo, bueno, hagan lo que quieran, nosotros no estamos de acuerdo, no se hizo. Que esto no está ni bien ni mal, ¿sí? Pero digamos, en definitiva lo que tratamos es que la construcción de un ejercicio sea algo que no la puede hacer cualquiera, sino que la tenemos que hacer nosotros, los profesionales de la educación física, y pensarlo desde el punto de vista de la especificidad. Por eso un poco mencionamos al inicio la importancia de ese principio. Bueno, columna neutra y preponderantemente una buena activación diafragmática. Lo mismo con el core. Bueno, esto ya es viejo, pero si es core, es core. No me pongas a ser un jugador abdominales bolita, porque de última, si lo vas a hacer, bueno, hacelo, pero no le digas core. Bueno, ya lo hemos hablado bastante y vuelvo a repetir, en general no hemos tenido, o sea, con esto ni siquiera lo tuve que hablar con Adrián. Pero sí creo que llegaron y lo hablamos, esto de la construcción del ejercicio y demás. Pero bueno, es como que te anticipás un poquitito, pero bueno, en general anduvimos históricamente bien. Ahora vamos a la parte de readaptación, si querés. Perfecto, creo que acá sigo yo. Ahora, la intervención propiamente dicha del profesional de la educación física. Digo profesional porque en La Plata está minado de profes y de licenciados. Entonces, para abarcar a todos, un poco lo que es nuestra área. Paso rápido acá, lo trato de abordar. Primer fase, kinésica o médico-kinésica, y ya acá con el readaptador. A grandes rasgos, quizás impacta el cuadro la cantidad de celdas que hay, pero es bastante simple. En la primera etapa o subfase 1 y 2 conmigo, los roles y funciones son parciales. Esto que decía Adrián, bueno, por ejemplo, son apoyos por fuera, trabaja con circuito de paz, etc. O sea que el rol no es total, no participa en la lucha por la pelota. Entonces, a grandes rasgos, roles parciales, y el objetivo de carga grupal no pertenece al objetivo de carga. El objetivo de carga es el que plantea el área. Entonces, si el cuerpo técnico tiene como objetivo del día que impacten en, por ejemplo, no sé,
la densidad en la zona de impacto, en los parámetros de fuerza y velocidad, porque hacen fútbol y porque hacen transiciones, bueno, ahí obviamente no va a participar y la progresión es la que planificamos desde el área. En la fase 3, a grandes rasgos, obviamente acá ya va a tener los roles y funciones totales, va a pertenecer al objetivo de la carga. Lo que va a tener, por supuesto, seguramente ya todos lo están pensando, es la progresión de carga, ¿sí? Y dentro de esta situación, 5 parámetros, esto en algún momento eran 1, 2, nosotros usábamos 3, que era si en la tarea, cuando ya está en esa fase, superó el 89% del pico de velocidad individual, o sea, del tipo, del sujeto. Si es, bueno, si los roles son totales o parciales, y obviamente si está en esta fase ya automáticamente se va a pintar de verde. Y entonces esto, bueno, el valor referencial, el que usamos es por encima del 90%. Antes serían 6 o 7 parámetros, hoy son 9. Bueno, son los 9, los promedios, o sea, se promedian y está por encima del 90%. Entonces, asumimos que de 5 posibles ítems construidos arbitrariamente, ustedes pueden decir, y yo agregaría alguno más, sacaría otro. Bueno, eso es susceptible de ser construido. Con 4 de 5 posibles nos da cierta tranquilidad. Después hay otra discusión. Esto es un caso real que no alcanzó el pico de velocidad. Bueno, según la función que cumplan en el campo, ahí estará la situación de seguir buscando esos metros de sprint o que alcance esa magnitud, mejor dicho, con tareas o de manera analítica. Ahí sí o sí ya la dinámica es otra vez con mucha participación con el cuerpo técnico. Y esta es las 3 subfases del área de readaptación. Rápido vuelvo a mostrar, como les dije, roles y funciones parciales y totales en la tercera. Lo que va a ir aumentando respecto a la densidad, obviamente, de entrenamiento hacia la de partido, a grandes rasgos. Después, lo que tiene que ver con la progresión de tareas en campo, en la primera y segunda columna son son los circuitos de pase y ruta de pases, que en general lo suelen hacer con nosotros, con los readaptadores. En la segunda subfase ya empieza a hacer apoyo por fuera y por dentro. Y en la tercera subfase, obviamente, ya empieza a participar sin restricción, porque como verán arriba, los roles son totales. Lo que tiene que ver con estas características de las tareas, abajo tienen preponderantemente qué sucede con la densidad, ya que es densidad competitiva, la incertidumbre es total, los metros son de 100 metros cuadrados por encima o quizás muy por encima, es algo que hablábamos el otro día con Adrián, que quizás en general suele ser un poquito más alto. Y la oposición, obviamente en la primera fase es con la consigna, la segunda fase ya empieza a ver cómo está como apoyo por dentro, apoyo por fuera, ya empieza a interactuar con la consigna, con el compañero, pero todavía no tiene un rival, el rival va a ir apareciendo, ¿sí? Cuando aparece el rival y ya las reglas específicas, vale todo, digamos, ya pasa a ser apoyo por fuera, apoyo por dentro, a competir. Eso puede pasar en un día, esa misma progresión, no es lo más habitual, pero puede pasar en un día porque estamos apurados, porque el jugador es el más importante, tiene que jugar, se viene una final, etc. O ese mismo proceso pasa en una lógica de 6 días, ¿sí? Esto de pasar progresivamente respecto a la toma de decisión. Bien, acá rápido se llena respecto al anterior. Como verán, lo que está pintado de este colorcito es porque hay que completarlo. Y en definitiva, en este caso, 4 de marzo del 24 se lesiona el jugador. La lesión es grado 2, aductor mediano, unión miotendinosa central con compromiso del tendón. O sea que es una lesión un poco más complicada que si no tuviese compromiso del tendón. Trabajó número de sesiones, 3 sesiones de gimnasio en la primera subfase y 6 sesiones de campo, un montón, ¿sí? Porque se decidió de ese momento que tenga mucha participación en esa primera subfase. Como verán, solamente una sesión de campo en la subfase 2, que hizo, bueno, ya está haciendo apoyo por fuera, apoyo por dentro.
Eso fue el 21 de marzo, a más 17 días de haberse producido la lesión. Repito, a los 11 empezó conmigo, a los 17 lo pasamos ya con el grupo, con restricciones, pero lo pasamos con el grupo. Y al otro día participó o de un reducido o de fútbol, ¿sí? Por más que sean 10, 12, 15 minutos, pero participó. O sea que ya tuvo una interacción total, ¿sí? No hubo ninguna restricción desde la consigna. Entonces, a veces puede pasar que esto coincida, que el 22 que pasó también tiene el alta deportiva. ¿Qué sería la alta deportiva? Entre comillas, serían esos parámetros que dijimos que eran 5, que con 4 nos quedamos tranquilos. Bueno, en este caso pasó eso, ¿sí? Quedó quizás la velocidad por abordar, pero no pasa nada, se siguió abordando. Y obviamente se sigue, después de producir esa alta médica, por un lado, y la deportiva, la que damos nosotros, por decirlo de alguna manera, se sigue entre 1 mes y 2 meses el control longitudinal de ese sujeto que ha sido o que ha participado de ese proceso porque tuvo una lesión. Este es otro caso parecido, lo completé a propósito. En general también nos pasa esto. Bueno, el 22 pasó conmigo, pasó a hacer fútbol, pero el 25 de marzo fue cuando de esos 5 parámetros, al menos tuvo 4, ¿sí? Entonces lo marcamos como una alta deportiva. Esto es algo de consenso entre nosotros, entre el área. No quiere decir que si no llegó no va a poder participar, ¿sí? ¿Está claro? Por lo tanto, entonces, la diferencia es, día 18 pasó a ser una tarea sin ningún tipo de restricción, pero el día 21 es donde ya alcanzó parámetros de densidad o de magnitud, como es un pico de velocidad por encima del 89, ¿sí? Por encima de lo que le representa un partido o el porcentaje que nosotros creemos que es conveniente. Volvemos a este caso, sí, este es caso real, 22 de marzo, ese día, los 9 parámetros que dijimos anteriormente, estamos con un 10º parámetro que es susceptible de ser construido, que bueno, que en definitiva tenía que ver un poco con la zona sprint, creo que era, ayúdame Adrián, claro, ahí está. Ese 89 que nosotros veníamos trabajando hace un tiempo, bueno, ver cuántos metros se acumuló, porque sprintó 500 metros. Está bien, pero ¿cuánto sprintó? Digamos, por encima de ese 89%, porque a veces el sprint aparece antes. Nosotros arbitrariamente decimos el 89%, es un dato importante, siempre el 89% de su pico individual, ¿no? Obviamente, no del puesto, ni del equipo, no, es él versus él. En definitiva acá, lo que pasó es la sesión de él contando desde que empezó hasta que terminó, sin contar la entrada en calor, las pausas que hubo en todas las tareas, en los circuitos de pase, las internas y las que tuve entre un trabajo y otro. Bien, entonces como verán, este fue el jugador, ¿sí? Los 9 parámetros, la referencia del equipo y ya empiezan a ver que se impactó en todos los parámetros asociados a fuerza, ¿sí? Ahí estoy comparando la sesión completa que está diluida por todas las pausas, entonces ahí me permito quizás compararlo por el equipo. No obstante eso, obviamente tenemos la posibilidad de empezar a compararlo, ¿sí? Con el propio, digamos, promedio o el perfil individual del sujeto, ¿sí? Respecto a los controles de magnitudes, ya nos vamos un poquito de la densidad, esto de decir, bueno, no estamos atacando la velocidad, pero estas magnitudes en general lastiman, ¿sí? O sea, los picos de velocidad, algo bastante simple. El cuadro no tiene nada del otro mundo, simplemente que esto está hecho con el OpenField de Catapult, lo anterior está hecho con base de datos en Excel, pero esto es marcar, bueno, este sujeto el 11 del 9, no me acuerdo de qué año, se produjo la lesión, empieza el proceso de readaptación y día por día las situaciones de entrenamiento, ¿sí? Cuando se van dando los picos, cuando es por encima del 89%, esa columnita en vez de ser verde, si es por encima del 89%, se pinta de rojo. Y no es ni más ni menos un control longitudinal. Seguimos hablando de magnitudes en este caso y es la misma situación con los picos de desaceleración. Que en ese caso yo los controlo bastante porque las tareas no tienen oposición.
cuando yo estoy participando de una tarea como fútbol o digamos una posesión cerrada o un juego reducido, si ya estoy interactuando de manera normal, ya es muy difícil porque es un laburo chino que lo hemos hecho en algún momento, que es una locura, que es ir a ver desaceleración de alta magnitud, bueno, ir a ver si no la tuvo por un choque contra otro. Locuras de ese estilo en algún momento lo hicimos y después dijimos, esto no tiene sentido. Entonces, esas desaceleraciones en alta magnitud en el proceso de readaptación fase 1 se controlan, a partir de ahí se controlan, pero no con, digamos, con tanta asiduidad con el pico de velocidad, porque el pico de velocidad sí es algo que es un pico, listo, tuvo espacio y sprintó. En cambio, al pico de desaceleración, muchas veces encontrás picos de desaceleración muy altos que son por chocarte contra el rival. No obstante eso, como les decía, se puede controlar. Y lo mismo, además del sprint, cuando está por encima del 89, los metros recorridos, ¿sí? En ese caso es un valor absoluto. Bien, esto voy a tratar de pasarlo rápido. En la primera subfase, lo que tiene que ver con patrones, asumimos 3 formas de acelerar de manera estática, ¿sí? El falso step, la partida baja y paralela o alternada. Y eso es lo que se hace hincapié dentro de lo que tiene que ver con la primera subfase. Bueno, la anterior, este es un shuffle. Dale OK si querés, Santi, para que active. Bueno, la misma situación en esa misma subfase, tareas de pase y recepción. No importa, igual, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Ya en la subfase 2 empieza a aparecer preponderantemente estos patrones, pero no solamente, digamos, la técnica, como en la subfase 1, sino el desarrollo, o sea, empezar a trabajar con carga específica, a veces con los RCA, bueno, y demás situaciones. En esta misma subfase 2 ya los cambios de dirección empiezan a involucrar los crossover, o sea, los cambios de sentido, o sea, empiezan a haber desaceleraciones de alta magnitud porque los cambios en general obligan a frenar, ¿sí? Bueno, a grandes rasgos, a veces tratamos también meter drills de patrón de cambio de dirección sin pelota, pero lo más, digamos, específico posible. Entonces tratando de que ir a presionar y, digamos, hacer el cross para volver, hacer el cross con un retroceso orientado, o sea, mirando al horizonte, ¿sí? O queriendo orientar a un rival hacia afuera, por ejemplo. En ese caso es un volante central. Misma subfase, seguimos con tareas con pelota, ¿sí? Los contenidos, estos todos planificados por el área. A veces cuando justo se da que hay una situación de circuito de pase que se puede hacer porque coincide el contenido o el objetivo del jugador, capaz que se mete con el jugador, con el equipo y después ya termina ese circuito de pase y sigue con nosotros. Avanzamos. Como les decía, esto de que es simplemente un circuito de pases, observen que desde la toma de decisión solo tiene compañeros, no tiene rivales. Entonces muchas veces en esa subfase se empiezan a meter con los compañeros y obviamente no es lo mismo dar pase-pase o tarea de pase conmigo que dar con los compañeros, ¿no? A veces se puede, a veces no. Abajo algunos de los contenidos, ¿sí? Fijar en conducción y ataco al espacio, sí, que no está acá, pero es una de las tareas. Los desmarques, retrocesos orientados, como les dije. En esta misma subfase, en el cuadrito que les habíamos mostrado, ya cuando empiezan a trabajar en los reducidos como apoyo por dentro. Apoyo por dentro, apoyo por fuera. Recuerden el concepto este que decía Adrián de CPJ, que nosotros lo tomamos porque te permite dar un buen panorama a la tarea para seguirla, ¿sí? Obviamente cuando el jugador está por dentro el CPJ es 0, ¿sí? O sea, no hay gente en pausa. Eso para que quede claro también. Bueno, estas son tareas. El jugador que está siendo readaptado está jugando de comodín en el reducido. Bueno, progresión en las tareas de campo con balón. Entonces,
Aumento progresivo de la complejización a partir de la toma de decisión. Esto de, yo hago mucho hincapié en, digamos, el compañero, lo que te ordena, la pelota, compañero, rival, pelota, compañero, rival. Y esa es la progresión para la especificidad. Obviamente lo último que va a aparecer es el rival, lo último que va a aparecer es un rol total, lo último que va a aparecer, en lo posible tratamos de planificarlo de esa manera, es un pico de velocidad. ¿Sí? Si en una subfase 1 conmigo hay un pico por encima del 89 del sujeto, y bueno, le erré. Pero le erré fiero, porque sprintar al 89 de tu máximo, digamos, te tienen que dar mucho espacio, ¿sí? Para alcanzarlo. Entonces, pico de velocidad, desaceleraciones de alta magnitud. Esos son los horizontes a grandes rasgos. En algún momento éramos mucho más estrictos en la progresión de tareas en campo. Observen que teníamos paso 1, apoyo por fuera, en rondo o juego reducido, pero apoyo por fuera, si es reducido. En segundo paso, comodín, pero no le pueden quitar la pelota, que en general es así. En general es así, el comodín por dentro no le pueden quitar, pero a veces jugamos con esto, bueno, le podés quitar la pelota. Y ya después, reducido con roles ofensivos y defensivos, es decir, ya tiene rivales. Y en algún momento decíamos, no, tiene que ser primero en superioridad numérica, después en igualdad numérica y después, bueno, después con el tiempo nos fuimos poniendo menos talibanes para tomar ese tipo de decisiones, pero sí tratamos de que a grandes rasgos esas tres situaciones sucedan. Un poco lo que tenemos claro respecto a lo que genera la lesión musculoesquelética, si bien readaptamos desde un esguince de tobillo también, pero a grandes rasgos lo que más tenemos siempre, lamentablemente, son lesiones musculares o musculotendinosas. Tener claro las adaptaciones neurales que te generan, todo lo tenemos claro, pero esto tratamos de hacer el ejercicio mental de que a veces que corra mucho en la etapa kinésica según la lesión que sea, si esa articulación de carga a mí me hace ruido, o bueno, eso lo hemos hablado un montón. ¿Por qué? Porque hay mucha información de esto. Y yo ahí les puse 2 y tenía 100 para mostrar. Y información, digamos, que fidedigna. Entonces, es algo a tener en cuenta, ¿sí? Por más que el jugador tiene que entrenar lo más rápido posible. Y bueno, a grandes rasgos las prioridades, un poco lo que les mostramos, esto de evaluar, pero además de evaluar, tratar de generar ciencia a partir del dato, que no sea solo dato, ¿sí? Que si la muestra es normal, listo, tengo que tener una media, tengo que tener desvío estándar para arriba y para abajo, no hay otra forma, no hay otra forma de hacer un proceso estadístico. De mínima, por ese lado, después yendo para el lado del entrenamiento de la fuerza, para la progresión de tareas en campo y bueno, la comunicación con el departamento de psicología, ¿sí? Por ahora, nada más.